Hola, muy buenos días. Soy el pastor José Romero, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Y los invito a que se queden con nosotros, escuchen el mensaje de la palabra de Dios, con la promesa de que Dios le va a bendecir el día de hoy. También les extendemos la invitación a que nos acompañen los domingos de 11 a 12:30 a alabar y a glorificar el nombre de Dios aquí en nuestro templo, la Iglesia Bautista Emanuel. Nuestra dirección es el 879 norte de la calle Perkins en Nogales, Arizona. También le extendemos la invitación a que se suscriban a nuestro canal. Por favor, hágalo para que usted pueda recibir los mensajes de la palabra de Dios. Nuestro deseo es que la paz de Dios reine en sus corazones. Dios los bendiga. Que su palabra llegue a sus corazones, a sus mentes. Que el Espíritu de Dios haga la obra que los hombres no podemos hacer. Que Él los convenza, que Él le haga descansar, que Él le dé fuerzas, que Él le ayude a discernir. Vamos entonces, hermanos, a dar lectura a estos versículos. Dice así la palabra de Dios. Hechos 2:41a y 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pongamos atención aquí, hermanos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Padre todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, Señor, perdona mis pecados, mis faltas. Soy, Señor, un pecador. Y por tu gracia, y solo por tu gracia, Señor, somos lo que somos. Solo tu gracia, Señor, nos pudo rescatar, salvar y darnos, Señor, el privilegio de compartir tus palabras, tus enseñanzas, tus pensamientos. Pido, Señor, que mi mente, mis labios estén en sincronía, Señor, a los tuyos. Tu Espíritu, Señor, tome control de mi persona y pueda yo hablar tu palabra, Señor, con denuedo. Ruego, Padre, por mis hermanos, tus hijos, tu pueblo que han venido a buscarte, Señor, han venido a buscar tu guianza. Te ruego, Señor, que tu palabra, Señor, llegue hasta sus corazones y cada uno de ellos sea edificado. Tú des a cada uno de ellos conforme a lo que necesitan. Padre, te pedimos pues que estén nuestros pensamientos y nuestros corazones en ti, en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, como decía la oración, concéntrese a la palabra de Dios. Olvide las cosas que dejó en su casa, sus preocupaciones. Deje todo eso, hermanos, y vayamos ahora a pasar un tiempo meditando en la palabra. Dice, hermanos, como hemos venido estudiando ya en el versículo 2:46, hay una palabra muy importante y dice, y perseveraban unánimes, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el 42, ya vimos ese punto, ¿verdad? Los hermanos tenían sed, tenían hambre por aprender, por oír palabra de Dios,
y hermanos eran constantes, buscando, ¿verdad?, los apóstoles y siguiendo las instrucciones que les daban los apóstoles. El segundo punto, lo miramos la semana pasada, perseveraban en qué, hermanos, en tener comunión unos con otros. Es importante que en las congregaciones tengamos comunión unos con otros, que seamos hermanos en verdad, que nos conozcamos, que nos ayudemos, que nos amemos, que nos perdonemos, estar unidos en verdad, que tengamos unión, ¿verdad?, en las cosas que vamos a hacer como iglesia, en nuestros planes, que vayamos a un solo rumbo. También, hermanos, el siguiente punto dice de los hermanos que también perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Podemos ver entonces, hermanos, que la iglesia primitiva tenía estas características. Perseveraban en la enseñanza, perseveraban en la comunión unos con otros, y la de hoy es perseveraban en las oraciones. La iglesia primitiva, hermanos, era una iglesia que oraba. Oraban. Esto yo lo traduzco, hermanos, como comprometidos a orar. Qué importante es, hermanos, que las congregaciones, que nuestra congregación, todos aquí, hermanos, oremos. Que oremos, hermanos, con propósitos específicos, unidos, unánimes, pidiendo un solo objetivo, una sola cosa. Para lograr entonces, hermanos, obtener la mayoría de las cosas en la vida, para todo en la vida, hermanos, se requiere de un compromiso. ¿Sí me escucharon, hermanos? Que no se le olvide esta palabrita el día de hoy. Para lograr obtener la mayoría de las cosas en la vida, se requiere de un compromiso. Hermanos, si no hay compromiso, no estoy hablando solamente de cosas espirituales, si no hay compromiso en las otras áreas de nuestra vida, no hay éxito, no hay progreso. Muy sencillo, hermanos. Su empleador le dice a usted: te necesito de 8 a 5 y vas a hacer esto, esto y esto otro por mí. Si usted dice, sí, ahí voy a estar, y al siguiente día llega a las 9, otro día a las 10, se va a las 3, ¿qué es eso, hermanos? Es una falta de compromiso. ¿Y qué va a ocurrir? Bye bye. No hay progreso, no hay fruto. Entonces, hermanos, todas las cosas en la vida se requieren de un compromiso, especialmente para todas las cosas buenas. ¿Sí se fija, hermanos, que para las cosas malas no se requiere un compromiso? Somos nosotros, los seres humanos, hermanos, somos carne. ¿Qué quiere decir eso? No estoy hablando de esta carnita. Estamos inclinados hacia lo malo. Y lo malo, hermanos, surge así de natural. No hay que comprometerse, surge. Pero para lo bueno se requiere de un compromiso. Para las cosas espirituales, sobre todo, se requiere que usted se comprometa. Las cosas buenas para todas aquellas que tienen que ver con la piedad, con la fe, la santidad, especialmente, hermanos, todas las disciplinas espirituales, y por disciplinas espirituales incluimos la oración, que es el punto de hoy, su lectura bíblica, su ayuno, el congregarse. Todas estas disciplinas se requieren de compromiso. Es una cosa difícil de lograr, hermanos. Es el objetivo, pudiera decir así, de un pastor, lograr que su congregación se comprometa. Y a su vez, hermanos, el compromiso da a luz otra cosa más. El compromiso hace posible que haya una cosa que se llama constancia. Y la constancia, hermanos, es el arma fuerte del compromiso. En el cristianismo, la constancia es la clave para obtener la victoria.
Así es, hermanos. Los cristianos, para que usted y yo tengamos victoria, es necesario que seamos constantes. En todo, hermano. ¿Qué es ser constante? Si yo digo que yo voy a servir a Dios, le sirvo, cumplo, lo hago. Por ejemplo, si decimos el servicio comienza a las 11 de la mañana, yo tengo un compromiso los domingos y voy a estar en el templo, ahí voy a estar a las 11 de la mañana. Y no va a ser una sola vez cuando yo me sienta bien, sino que aún cuando me sienta mal, porque voy a ser constante en mis decisiones. Entonces, hermano, la palabra clave entonces, o una de las palabras claves del día de hoy es constancia. Sea usted constante en todos sus caminos. Después de comprometerse, sea constante. Y esa es la arma fuerte de estar comprometido, o el fruto de estar comprometido. Sobre todo, hermanos, ocupamos la constancia nosotros los cristianos para poder nosotros llegar a tener una cosa que se llama dominio propio. Los cristianos sufrimos y batallamos mucho, hermanos. Y estudiamos las cosas que Dios nos enseña y nos apartamos y esto y lo otro y fallamos porque no somos constantes y no logramos tener dominio propio. Para sobreponernos a nosotros mismos, hermano, es necesario tener dominio propio, y para tener dominio propio es necesario ser constante en todas las disciplinas espirituales. El compromiso y la constancia crean una palabrita que a algunos no nos gusta y se llama disciplina. El compromiso y la constancia dan fruto a la disciplina. A que seamos gente disciplinada en todas las áreas de nuestra vida. Hoy estamos hablando de la oración. ¿Y cuántos de ustedes no les gustaría, hermanos? Les pregunto, ¿a cuántos de ustedes no les gustaría tener victorias o victoria en todas las áreas de su vida? Especialmente victoria sobre usted mismo. Ya me conformara con tener victoria sobre mí mismo. ¿No les gustaría, hermanos? Comprométase con Dios. ¿Le gustaría tener victorias en todas las áreas de su vida? Comprométase con Dios. Sea constante. Desarrolle disciplinas espirituales en su vida. A mí me gustaría, hermanos. Entonces, la clave es comprometerse. Por ello, ser constante. Y después de ahí, hermanos, seguir las disciplinas espirituales de Dios. Decía entonces, hermanos, nuestro texto, y perseverar. Esta palabra perseverar, hermanos, quiere decir adherirse a. Quiere decir dedicarse a. Quiere decir ser constante en. Entonces, cuando está leyendo aquí el hermano y dice, y perseveraban en la doctrina, en la comunión, el partimiento del pan y las oraciones, quiere decir que los hermanos eran hermanos constantes ¿en qué? En la oración. Estaban orando constantemente. Estaban comprometidos a orar. Muy a pesar, hermanos, de todo lo que les ocurriera, los hermanos continuaban en la oración, perseveraban. Cuando una persona está en grandes dificultades, en grandes problemas, hermanos, como lo estaba la iglesia primitiva, también significaba que eran valientes y no cesaban de orar. Estaban listos siempre para orar. Atendían continuamente la oración. Eran fuertes.
La palabra perseverar nos dice entonces, hermanos, que los primeros cristianos habían adquirido el compromiso de orar. Compromiso de orar. Dice usted, pero eso soy hasta un poco simple, pastor. Si orar, pues todos tenemos que orar. Pero la pregunta es si usted está comprometido a orar. Si usted ha tomado esa decisión y dice, yo me comprometo a orar. Es muy diferente, hermano. Podemos comenzar todos los años con un plan de lectura bíblica, con un plan de oración, y decirle, ¿quién va a orar? ¿Quién va a leer? Y todos, sí, yo voy a orar, yo voy a orar. Pero deberíamos decir, ¿quién se compromete a tener una vida de oración? Ellos habían entendido entonces la importancia tan grande que tenía el orar. Ve, cuando uno se compromete a algo, hermanos, es porque uno entiende que aquello es importante. Porque uno entiende que aquello es vital. La oración entonces para los cristianos es vital, hermano. Sí, hermanos, si vemos que las congregaciones ahora con esto que pasó del COVID se separaron, se dividieron, se apartaron y ya andan unos por acá y otros por allá, ¿sabe qué, hermanos? Mucho tiene que ver con el compromiso, mucho tiene que ver con la constancia, y mucho de eso tiene que ver, hermanos, con la importancia que estos hermanos le dieron a la oración en sus vidas. Sin oración, hermanos, no hay fuerza espiritual. No es un mito, no es una fábula, no es una palabra que se le dice a una persona solamente para animarlo a que haga algo. No, esto no es falso, esta es la verdad. Sin oración no hay perseverancia. Sin oración, hermanos, no hay cristianismo. Entonces ellos entendían que era vital, que era importante. Ellos habían visto, hermanos, cómo Dios obra y obraba en ellos y en su alrededor cuando ellos oraban. Eso es muy importante, hermano. La iglesia, nosotros como grupo, no podemos ver nosotros cómo Dios va a obrar cuando oramos. Si no oramos, pues es de sentido común, ¿verdad? Pues es que yo no miro la mano de Dios. Pues ora. Pues oramos como iglesia. Nos unimos, estamos unánimes con los mismos objetivos, pidiendo a Dios la misma cosa. El sábado por la mañana, a la hora del evangelismo, estamos orando todos. Yo no puedo estar ahí por esto, por X y por Y, pero voy a estar orando. Estoy comprometido, Señor, salva. Señor, que esta mañana haya fruto de la visitación. Que nuevas gentes crean en ti. Abre sus ojos, Padre. ¿Cuántos de ustedes están así los sábados por la mañana, inclinando sus rodillas para que haya nuevos convertidos? No veo manos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a ganar almas si no estamos orándole a Dios porque nos dé almas? Si no estamos unánimes en eso. Señor, oramos que haya comunión entre los hermanos. Ya hemos estado orando por eso. Estamos trabajando. Pues si no lo estamos pidiendo y no estamos orando, tampoco vamos a ver respuesta. Bueno, una vez que usted pide, es importante que no cese de pedir, que seamos constantes. Dice que los hermanos no cesaban de orar. Esto quiere decir ser perseverantes, no parar de hacer algo, no detenerse, estar orando. Ellos también, hermanos, los hermanos de la primera iglesia tenían problemas. ¿Ustedes creen que ellos no tenían problemas? ¿Era todo vida y dulzura para los hermanos en los hechos? Yo de hecho creo, hermanos, que era más difícil para ellos ser cristianos que lo que es para usted y para mí el día de hoy. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la sociedad donde nació el cristianismo, los grupos religiosos alrededor y la sociedad, hermanos, como esa era algo nuevo, aparte de que era algo divino, hermanos, lo atacaban, lo desechaban. Se requiere, hermanos, del poder de Dios y ser valientes. Pero
Entonces, cuando usted para de orar porque tiene problemas, está usted haciendo lo opuesto a lo que debería de hacer. Los hermanos en los Hechos oraban porque tenían problemas. Perseveraban en estar en el templo porque tenían problemas. No, aquí la sociedad, nosotros hermanos, no nos corren de los templos, no nos echan, no nos persiguen, no nos quitan nuestras casas por ser cristianos o por decir que adoramos al Creador de los cielos y la tierra. No nos pasa eso, a estos hermanos sí. Mas sin embargo dice que los hermanos perseveraban en la oración. ¿Por qué no vas al templo? No, pues porque mi esposo me trata muy mal. Porque me agrede, me trae así y así, o mi mujer no quiere venir y son muy groseros conmigo en mi casa. Pues persevera, ora, continúa tu caminar cristiano, porque si tú paras de hacer aquello, créeme que las cosas no van a mejorar, van a empeorar. No cesemos de orar entonces. Los cristianos, estos cristianos hermanos, sabían que no podían. Eso es muy, para nosotros en esta sociedad, en este tiempo hermanos, que somos una sociedad un tanto individualista y con otros títulos, pero somos vanidosos, orgullosos. Decir que no podemos se nos hace difícil. Reconocer que no podemos se hace difícil. Pero estos hermanos, oraban a Dios porque sabían que no podían. El cristianismo no se puede vivir sin Dios. No podemos servir a Dios sin Dios. Y no podemos hacer eso si no oramos. Porque la oración es, ¿qué cosa? Acercarnos a Dios. No sé si ustedes batallan para tener esta imagen en la mente, hermanos. Pero cuando usted ora así, literalmente en un sentido espiritual, usted está delante del trono de la gracia. Usted está delante de Dios. Jesús está ahí con usted oyéndole. Usted está platicando con Él. Él está escuchando su oído, puso su oído escuchando lo que usted está diciendo. Es ahí en la oración, hermanos, que Dios le abraza, que Dios le consuela, que Dios le instruye, que Dios le ministra. Entonces, hermanos, podemos ver entonces el por qué tenemos que orar y el por qué los hermanos sabían que no podían sin haber pasado tiempo con Dios. Sabían que no podían ni tenían por qué enfrentarse con la vida dependiendo exclusivamente de sus propias fuerzas. ¿Sabe, hermano? Cuando usted y yo andamos tirando la toalla en las cosas del cristianismo, con el Señor, en seguir orando, en seguir asistiendo al templo, es porque podemos decir 100% seguro, hermanos, que usted está viviendo su cristianismo en sus propias fuerzas. Usted está perseverando en sus fuerzas, dependiendo de sí mismo o de sí misma para caminar. Los hermanos oraban porque entonces ellos entendían, hermano, sabían que ellos dependían de Dios. No podían hacer nada los hermanos sin orar. Fíjese, cuando usted ve el primer capítulo de los Hechos, cuando el Señor va a ascender, Él les dice: no se vayan de Jerusalén, quédense ahí hasta que haya venido sobre ustedes la promesa. Entonces, cuando el Espíritu descienda sobre ustedes, ustedes tendrán poder, tendrán ustedes la capacidad. Entonces, hermanos, entendían que no dependían de sí mismos, dependían de Dios. Siempre hablaban con Dios antes de hablar con los hombres. Antes de salir a tratar con las personas, siempre trataban primero con Dios.
Entonces usted y yo, hermanos, cuando vamos a salir a hablar a las personas de Cristo, o cuando usted vaya a trabajar, lo que sea, lo primero que usted tiene que hacer es hablar con Dios. Antes de hablar con las personas o los seres humanos, tenemos que hablar con Dios. ¿Quiere usted resolver un problema en su casa, con su esposo, con su hijo, con su esposa, con el vecino? Pues primero hable con Dios. Afine su corazón a Dios, para que usted responda y hable y diga como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Siempre buscaban a Dios antes de salir al mundo. Y algo bien interesante, hermanos, podían los hermanos soportar todos estos problemas con paciencia y tenían victoria sobre sus problemas o los problemas de la vida, porque habían estado en la presencia de Dios. Por eso, hermanos, eso es lo que los hacía fuertes a ellos, porque ellos habían pasado tiempo con Dios, podían soportar las demás cosas. No sé ustedes, hermanos, pero yo creo que si usted y yo viéramos algo de la persecución que vivieron aquellos hermanos en esos días, muchos que dicen que son cristianos iban a dejar de ser cristianos. En cuanto empezaron a decirles del gobierno, vengan por acá a tu carro, tus casas, todo, porque sabes que no aceptamos el cristianismo. Yo creo que no termina de hablar el oficial cuando ya la gran mayoría va a decir, ¿sabes qué? Renuncio, quiero seguir cómodo. Pero estos hermanos podían soportar esas cosas, hermanos, porque primero pasaban tiempo con su Dios. Para la oración, hermanos, o en la oración, o en contra de la oración, pues hay fuerzas del mal. Ahora, vamos a moverlo hasta a este punto ahora. Para que usted ore, antes de que usted, sin que usted lo perciba más bien, hay fuerzas luchando porque usted no ora. ¿Sí, hermanos? Trate de dedicarle tiempo usted a su lectura bíblica, trate de decir voy a orar, y ya usted va a ver cómo empieza a haber conflicto. Me ha tocado estar en las casas de algunos hermanos, hermanas, vamos a orar o vamos a estudiar la Biblia, y no falta que se caiga un chamaco por allá, que se peleen, que lloren por acá. O antes de que yo llegue se pelearon los hermanos y ya no puede haber, no hay el enfoque para orar o para estudiar. Siempre va a haber algo que se oponga, hermano, porque Satanás está en contra de una iglesia que ora. Satanás está en contra de una iglesia que quiere vivir en comunión. Satanás está en contra de todo lo bueno en su vida. Todo lo que vaya a hacer para bien para su vida está en contra. Entonces, hermanos, sepa usted que proponerse orar va a requerir de que usted haga un esfuerzo. Hay una lucha intensa para que la iglesia no ore. Es por eso que se comienza con mucho ímpetu y alegría y con energía, pero después de unas horas, en algunos, después de algunos días otros, y otros aguantaremos hasta unas semanas, comienza a apagarse aquel ímpetu o aquella fuerza. ¿Verdad? Decimos, vamos a comenzar este año, vamos a orar, hermano, vamos a tener toda esta cadena de oración. Y las primeras horas, ¿verdad? Después de un sermón, ¿quién va a orar? Todos, yo voy a orar, todo el día, toda la hora. Y en el fervor, ¿verdad? De aquí, de la congregación, nos comprometemos. Algunos todavía no estamos abriendo la puerta del carro cuando ya se acabó el fervor. No voy a orar. Algunos hermanos alcanzan a orar un día o 2 días. Al tercer día ya desánimo.
se acabó el fervor por la oración. Los más fuertes algunas veces alcanzan una semana o meses comprometidos orando, pero se apagan. Hermanos, aquí es donde debemos nosotros adquirir la convicción de orar. La oración es vital para mi vida. El Señor me espera. El Señor le está esperando. El Señor está esperando que usted se hinque, que usted aparte tiempo para orar. Dios está esperando. Dios quiere encontrarse con usted. Ore. Oremos. Después, hermanos, debemos comprometernos. ¿Cuántos se comprometen el día de hoy a orar? Comprometidos a orar. Ser constantes en la oración. Ya me estoy cerrando los ojitos aquí, un hermano. Comprométase a orar. Debemos entonces, hermanos, ser constantes. Recuerde que sin convicciones, sin compromiso y sin la constancia, no hay victoria. No habrá victoria. Sin compromiso, sin constancia, no va a haber victoria. Se lo aseguro. Si usted no toma la determinación en su vida de buscar a Dios todos los días, todas las mañanas, no va a haber victoria en su vida. Se los aseguro, hermanos. Se los firmo. Que usted no va a poder vivir la vida cristiana ni seguir como cristiano si usted no se compromete. ¿Por qué tenemos tantas ausencias en la iglesia? Falta de compromiso. No hay convicción. ¿Por qué nos proponemos ir a evangelizar y aparece uno, dos? Porque no hay compromiso para con Dios. No hay convicción. Porque comenzamos con muchas fuerzas y al mes se acabó todo. No hay constancia. Y en su propia vida, hermanos, de repente ustedes empiezan a subir como cristiano, a avanzar, a crecer, y luego de repente otra vez hacia abajo. Es por eso, ¿no? Dice Hechos 1:14, hermanos, en cuanto a la perseverancia, y podemos verlo con ejemplos claros en la vida de estos hermanos. Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban. Fíjense la palabra que usa el Espíritu Santo en Hechos, hermanos, se repite mucho esa palabra con los primeros hermanos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Una iglesia fuerte, una iglesia poderosa, hermano. 3,000 se convertían, luego 5,000. Había comunión entre los hermanos porque era una iglesia que oraba, que perseveraba, que estaban juntos para eso. Hechos 4:24 nos dice, después de que Pedro, hermanos, y me parece fue Juan, fueron encarcelados por predicar la palabra de Dios. Al salir ellos, fíjense, no salieron asustados y dijeron vamos a parar de hacer esto porque fíjense que no le cae bien a las autoridades y ya nos amenazaron de muerte y pues no le agrada a la gente a nuestro alrededor y a lo mejor a mi marido no le cae bien que yo sea cristiana, a mi mujer no le parece, y dice que ellos, después de haber sido, hermanos, encarcelados y de haber sido amenazados, hicieron esto, y ellos, habiendo oído, dice, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué es eso de alzaron unánimes la voz a Dios? Oraron, pues. Se juntaron todos a orar y mire lo que le pidieron a Dios. Líbranos de esto, Señor. Mire lo que le dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay.
que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron que sucediera. Y ahora, Señor, dicen ellos, mira sus amenazas. Y luego dice, renunciamos, vamos a dejar de orar, vamos a parar. No, dice, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Qué interesante, hermano. Esas son las oraciones que Dios contesta siempre, porque usted está pidiendo conforme su voluntad. Pero ellos estaban siendo, ¿qué cosa? Constantes. Siguieron orando, dice, cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló, y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, dice, con denuedo la palabra de Dios. Ahí está la fórmula, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, unánimes, todos, con los mismos objetivos, y ser constante en esta oración. Y Dios, hermanos, va a contestar nuestras peticiones. Daniel 6, del 9 al 10. ¿Qué había ocurrido, hermanos? Al rey lo habían embaucado algunos vivarachos. Hicieron que firmara un decreto, una ley, de que era prohibido orar, y el que orara le quitaban la vida. ¿Y qué fue lo que ocurrió, hermanos? Tenemos aquí una persona, en Daniel, una persona que estaba convencida, que se había comprometido a orar. Una persona que era constante en su oración, a pesar de las amenazas. Mira lo que hizo Daniel. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa. Fíjese bien, entró a su casa, abiertas las ventanas de su cámara, de su cuarto, que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. ¿Se fija, hermanos? Constante, comprometido a orar, sin importar, hermanos, que aquello le pusiera en peligro su vida. Ahora, ¿a usted quién lo amenaza para que no ore? Pero yo creo que a veces nosotros somos medio contreras, ¿verdad? Si pasan una ley que diga que no oramos, ahí vamos a estar todos ahí, porque nos dijeron que no oráramos. A lo mejor tenemos que hacer psicología inversa. No oren, hermano. Está prohibido orar. Bueno, pero este hombre, hermanos, vemos que hasta qué punto llevó, hermanos, llevó su convicción, su compromiso lo llevó hasta estar dispuesto a poner su vida por seguir en comunión con su Dios. Ahora, no es hermanos, el único que habla sobre esto. Jesús, en Lucas 18:1, dice una parábola muy interesante. Dice, también Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y luego dice, y no desmayar. ¿Cómo se traduce eso, hermanos, a lo que estamos mirando? Jesús les dijo entonces esta parábola sobre la necesidad que tenían de perseverar en la oración, de ser constantes en la oración. Jesús les dijo esa parábola sobre la necesidad que tenían de comprometerse a estar orando siempre. Eso está diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Acaso Dios, si usted, hermanos, le pide, no le va a contestar sus oraciones? Por eso Jesús le dice, oren
Sean constantes. Comprométanse con ello. Dios, hermanos, cuando pedimos conforme su propósito, Dios quiere contestar la oración. Hay ocasiones en que yo creo que Dios simplemente nos quiere enseñar a nosotros una lección. ¿Y cuál es esa lección? A ser constantes. En veces no tiene otro plan, yo creo, Dios, hermanos. Lo único que nos quiere enseñar es que nosotros tenemos que estar orando. Por eso, en veces, si usted ora por algo y dice, Dios no me contestó, ya le he pedido 2 o 3 veces, y lo sacamos al texto aquel donde dice el Señor a Pablo, bástate mi gracia, ya no pidas más por esto, Pablo. Queremos aplicar a eso a todo. No es así. Jesús dice que estemos orando siempre. Hoy, entonces, hermanos, los exhorto, hermanos, a que adquiramos el compromiso de orar. Cierto hombre oriental, hermanos, un señor, creo que es de Japón, para adquirir un hábito, dijo algo que a mí me pareció muy bueno y que funciona. Y hasta a veces lo cantan por ahí, ¿verdad? Yo creo que incluyera esto, un canto semicristiano que dice: un día a la vez, Dios mío, un día a la vez, es todo lo que pido de ti. Bueno, este hombre dice, hermanos, que cuando nosotros queremos cambiar o cuando queremos adquirir disciplinas en nuestra vida, que lo hagamos gradualmente. ¿Cómo es eso? Para cambiar hábitos y disciplinas en nuestra vida lo podemos hacer así. Tenemos que comenzar con una estrategia, y su estrategia es así. Yo se lo digo de esta manera, aplicado ahora a la oración. Si usted tiene problemas para orar, si usted tiene dificultad para orar, y usted mira a grandes hombres como Daniel, y dice usted: yo quisiera ser como ese hombre y orar así como oraba ese hombre. Yo quisiera ser como los hermanos de la iglesia primitiva y orar en todo tiempo. Pues yo creo que Daniel no llegó a ser un hombre de oración como era de la noche a la mañana. Yo no creo que Daniel comenzó orando 3 veces al día, 1 hora, 2 horas. No comenzó así. Yo creo que Daniel comenzó de niño, pero puede ser de adulto, orando 1 minuto. 1 minuto, hincado, dándole gracias a Dios, poniéndose en sus manos. Y eso es lo que yo les digo ahora. ¿Tienen problemas usted para cualquier cosa, cualquier hábito, pero especialmente estamos hablando de la oración? ¿Por qué no usted comienza por orar 1 minuto todos los días? En cuanto usted se despierta, ore por 1 minuto. Y no avance a más hasta que aquel minuto sea algo que sea automático en su vida. Que en cuanto usted abra los ojos, lo primero que hace, sin pensar, es ponerse de rodillas y decir: Señor, gracias. Bendíceme el día de hoy, Señor. Luego, después de que aquello ya sea un hábito, para usted ya no va a ser difícil 1 minuto. Y usted dice: voy a orar 2 minutos ahora por la mañana. En cuanto abra mis ojos, lo primero que voy a hacer es pasar 2 minutos buscando a mi Dios. Y se propone ese plan 1 semana, 2 semanas. Y cuando 2 minutos sean algo fácil, usted dice: voy a orar 5 minutos. Y cuando ya usted pueda orar 15, 20 minutos o más, dice: Señor, ¿sabes qué? Ya no voy a orar tan solo por la mañana. Voy a buscar un tiempo a mediodía y voy a orar a mediodía 1 minuto, 2 minutos. Hasta el punto, hermanos, que usted llegue en su vida y que la oración sea algo automático para usted. Que se pueda decir que usted vive una vida de oración. Pero todo comienza de a poquito, hermanos. Los grandes hombres de fe y las grandes mujeres de fe no fueron las grandes mujeres de fe y los grandes hombres de fe de la noche a la mañana. Fueron creciendo poco a poco. ¿A poco no se les haría dificultoso si se comprometen con el Señor el día de hoy a orar 1 minuto por la mañana? ¿Es mucho pedir?
Vamos a hacerlo entonces. Comencemos orando 1 minuto todas las mañanas. Y luego avanzamos y practiquémoslo. Después la oración ya no va a ser algo difícil para usted. Además, a diferencia de cualquier otra disciplina, usted lo gozará. Ve, hermanos, algo que yo aprendí cuando comencé a orar es que al comienzo de orar, aquella rutina, aquello que era nuevo en mi vida, era algo difícil. Concentrarme para hablar con Dios era algo difícil. Siempre había algo aquí en mi cabeza. Pero después de comenzar a hacerlo y de platicar con Dios, la oración se convierte en gozo, en alegría, en un momento en el que usted está glorificando a Dios. Ya no sabe usted si está orando o está cantando o está glorificando a Dios. Todo lo que usted sabe es que está delante de su Dios. Hasta ese nivel evoluciona, hermano, la oración. Y ya recita un texto, ya lo bendice con un texto, hermanos, y ya le canta un himno a su Señor ahí hincado de rodillas. Entonces la oración ya no es más que una disciplina, es un momento de gozo. Hoy entonces los exhorto, hermanos, a que sea usted constante en la oración, constante en todos sus caminos, que se comprometa. Perseveremos en la oración, que Dios nos dará la victoria. Hoy, hermanos, hagamos planes y sigamos, hermanos, con los planes de oración. Hoy hagas el compromiso con usted mismo. Primero con usted mismo. Yo quiero ser un hombre y una mujer o mujer de oración. Hoy yo deseo eso, yo quiero eso, eso es para mi bendición. Después de eso, hermanos, cuando usted esté convencido de que usted eso es lo que persigue, lo que quiere y lo que le conviene, después llévelo a Dios. Dígale: Señor, ayúdame a ser un hombre o una mujer de oración. Estos son mis planes, bendíceme, Señor, dame las fuerzas. Ayúdame a hacerlo un día a la vez. Llévelo a Dios en oración hasta que la oración, hermano, se convierta en su estilo de vida. Vamos a orar. Incline su rostro. Dios nos ha hablado, hermanos, y necesitamos nosotros ser una iglesia que ora, una iglesia comprometida a orar. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, bendice, Señor, a mis hermanos. Ayúdanos, Padre, a ser personas constantes en todas las cosas que dedicamos a hacer, Señor, para ti. Señor, yo te ruego que haya compromisos el día de hoy. Que los hermanos, Señor, mis hermanas, hayan tomado la decisión de estar orando. Que se comprometieron contigo, Señor, a estarte buscando todos los días, Señor. Te necesitamos, Señor. Necesita nuestra iglesia estar fuerte y firme en tus caminos, Señor, y no lo podremos lograr, Señor, si no buscamos tu rostro, si no oramos. Nos comprometemos, Señor, a orar, a buscar. Te necesitamos, dependemos de ti, Señor. Queremos, Señor, vivir nuestra vida cristiana dependiendo de ti y no de nuestras fuerzas. Ayúdanos a entender eso, Señor. Haz que cada corazón, Señor, se comprometa, entienda, Señor, y vea el error que está cometiendo. Vea, Señor, la falta tan grande que tiene, Señor, en su vida de orar. Que no sea, Señor, hoy una predicación más. Que no se olvide, Señor, que las palabras, Señor,
de la Biblia se repitan todos los días en la mente de mis hermanos. Que tu Espíritu las recuerde hasta que aprendamos todos a vivir una vida de oración. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador.